Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre. Esta vez estudiaremos la lección número 1 para el 4 de julio del año 2026. El título es El ministerio de Pablo en Corinto. Sabes, este nuevo trimestre estudiaremos las dos cartas que Pablo escribió a los Corintios. Estas dos epístolas son probablemente las más prácticas del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas dos epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra tres grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios. Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo, antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces, instantáneamente, el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida. Sin Cristo no somos nada. Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes así como Pablo.
Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia tú te encuentras con Dios y al encontrarte con Dios Él abre tus ojos y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad, tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, que andaba persiguiendo cristianos, no era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Empezaremos leyendo primera a los Corintios capítulo 17, versículos 13 al 16. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Te voy a explicar un poco la situación. Pablo estaba en Tesalónica. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban, de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado a una ciudad llamada Berea. Ahí habían bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo. Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me jubile trabajaré para Él. Cuando las circunstancias mejoren hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado. Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables.
Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. ¿Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna. Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría, todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad? Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significa vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita, y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está registrado en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. ¿Sabes, querido? Humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía. Religiosa, pero sin Dios. Libre, pero esclava del pecado. Culta, pero confundida. Poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto.
La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo, Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano. Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, querido, estas palabras cambiaron todo. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido, hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios. Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces, en Primera a los Corintios capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia, la corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección. La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo.
A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea: el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios para cumplir esa misión. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos para estudiar esta vez la lección número 7 para el 16 de mayo del año 2026. El título de la lección es La oración. Sabes, en cierta ocasión un hombre preguntó a un pastor: ¿cuál es el secreto de una vida cristiana poderosa? El pastor respondió con una sola palabra: oración. Pero el hombre insistió: ¿y después de la oración qué más, pastor? El pastor respondió: más oración. Sabes, mi amigo, la verdad es que muchas veces tratamos a la oración como si fuera un recurso de emergencia. Cuando la vida se complica, cuando llegan los problemas, cuando aparece una crisis o cuando sentimos miedo, entonces oramos. Pero la oración no es para ser usada como si fuera un extintor de incendios espiritual. La oración es el oxígeno del alma. Inclusive la sierva de Dios dice que la oración es la respiración del alma. Es el vehículo a través del cual nos comunicamos con Jesús para disfrutar de la vida en su plenitud. Sí, porque una vida sin Cristo pues es una vida vacía, sin sentido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que nosotros somos los sarmientos, los ramos de la vid. O sea, Él es la vid, nosotros los ramos. Y un ramo, un sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. Y no apenas no puede producir fruto, sino que se seca y no vale para más nada a no ser para el fuego. Bueno, la oración es esa conexión constante con Cristo. Es por eso que yo digo que tenemos que orar 24 horas por día. No necesitas necesariamente estar arrodillado para orar. Lo que pasa es que tienes que aprender a hacer todas tus actividades diarias teniendo a Cristo presente y muchas veces consultando con Él. A veces tú no te pones a pensar solito para resolver algún problema. En lugar de estar pensando solito, ¿por qué no direccionas tu pensamiento a Dios? Estás en espíritu de oración. A eso se llama vivir en espíritu de oración y eso es la conexión constante con Cristo. Esa es la manera en que recibimos la vida espiritual que necesitamos para transitar en este mundo. Sin oración, mi amigo querido, sin oración no existe compañerismo con Cristo. Una persona anda cuando habla con Dios constantemente, ahí está andando con Dios. Una persona es discípula de Cristo cuando conversa con Jesús 24 horas por día, ahí es discípula de Cristo. Bueno, hoy veremos varias enseñanzas de la Biblia para fortalecer nuestra vida de oración. Primero estudiaremos un poco sobre la vida de oración del profeta Elías, bajo el subtítulo de Elías, orar en medio de las crisis.
Sabes, el profeta Elías vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a la idolatría. Ahora, es triste, pero los líderes debemos estar siempre vigilantes para no ser instrumentos de perdición en lugar de ser una bendición para nuestros liderados. Bueno, Elías miraba para todos los lados y solo veía cómo el pueblo de Dios había caído en la apostasía. Parecía que el mal había vencido. Pero la historia bíblica dice que Elías oró en el Monte Carmelo y ocurrió algo extraordinario. Dios respondió enviando fuego del cielo. Fue una victoria espectacular sobre el maligno y sus secuaces. La Biblia relata de este modo en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36, 38 y 39. Leo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El versículo 39 dice: viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oh querido, qué respuesta extraordinaria de Dios. Sin embargo, poco después ocurre algo sorprendente. Jezabel amenaza a Elías y el profeta, aquel hombre destemido que acababa de orar poderosamente, cuando escucha las amenazas de Jezabel, huye lleno de miedo y de desánimo. El mismo hombre que vio descender fuego del cielo ahora quiere morir. Esto nos muestra que incluso los grandes hombres de fe a veces pueden pasar por momentos de agotamiento emocional y espiritual. Pero lo más hermoso de la historia es ver cómo Dios trata a sus hijos. Si tú lees toda la historia en la Biblia, vas a ver que Dios no reprende a Elías con dureza. Primero lo alimenta, luego lo deja descansar y finalmente le habla. ¿Y cómo le habla? No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Oh, mi amigo, a veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales y prodigios, pero muchas veces Dios habla en el silencio del corazón, en la oración tranquila, cuando nos detenemos y escuchamos. Al fin de cuentas, la oración es un momento de intimidad con Cristo. Nos alejamos del mundanal ruido y abrimos el corazón a Dios. No esperes arrebatos espirituales. Habla con Dios en el silencio de tu corazón y verás que los momentos que te parecen turbios y deprimentes desaparecen de tu vida. Eso es lo que sucedió con Elías. Y te digo una cosa, puede suceder contigo también. El hecho de que en este momento estás bien con Dios, estás viviendo una experiencia extraordinaria, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque infelizmente tú y yo cargamos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a perturbar el crecimiento espiritual. Solo cuando Cristo venga seremos libres de esa naturaleza. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Cuando parece que Dios no responde. Bueno, aquí te digo una cosa. Tal vez este sea uno de los mayores desafíos en la oración. Oras, clamas, y parece que Dios guarda silencio. Muchas personas han orado por años. Han orado por un hijo, por un problema familiar, para que Dios los sane de una enfermedad, en fin, tantos motivos. Pero parece que Dios se mantuviera indiferente y no responde. La historia de Ana, por ejemplo, en la Biblia, nos muestra algo importante. Ella oró durante mucho tiempo pidiendo un hijo.
Durante 7 años no hubo respuesta, pero Ana persistió, persistió y persistió. Y finalmente Dios respondió en el momento perfecto. Quiere decir, Dios siempre, siempre responde en el momento en que Él, en su infinita misericordia, sabe que debe responder. Él no te responde en el momento que tú o yo creemos que es lo mejor para nuestros planes humanos. Piensa, por ejemplo, en esta ilustración. Un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre dice que no. Y el niño piensa que su padre no lo ama porque no le da lo que le pide. Pero en realidad, el padre lo ama tanto que no puede darle algo que lo va a lastimar. Pues a veces, querido, la respuesta de Dios es espera. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios conoce el panorama completo. En este sentido, la oración no es para cambiar los planes divinos, ni siquiera para informarle nuestras necesidades a Dios, porque Él ya sabe lo que necesitamos antes que eso lo pidamos. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando parece que Dios no nos responde es porque a veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Un ejemplo de eso podría ser la experiencia de las hermanas de Lázaro. Mira, te voy a contar algo. Lázaro era amigo de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron siervos, mensajeros a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Jesús ama también se pueden enfermar. Entonces no pienses que porque la enfermedad te llegó, ya Dios dejó de amarte, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús no corrió inmediatamente para sanar a Lázaro? Demoró. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. No solo que ya había muerto, ya habían pasado 4 días. Ya olía mal, ya estaba en estado de descomposición. ¿Por qué Jesús demoró en responder la oración de las hermanas de Lázaro? ¿Porque no amaba a Lázaro? No. Es que Dios tenía una bendición mucho más grande. ¿Qué es lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo? Una curación. ¿Y qué es lo que Jesús estaba reservando para ellas? Una resurrección. Así que, querido, cuando se te cierra una puerta, no es porque Dios no te atendió, es porque Dios tiene otra puerta más grande, abierta para ti. Cuando pierdes un empleo, no es porque Dios te dejó, es porque Dios tiene un empleo mejor para ti. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero esa tu confianza solo va a crecer en la medida en que tú aprendas a vivir en oración con Dios. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Jesús nos enseña a orar. ¿Sabes? Los discípulos observaron la vida de oración de Jesús y quedaron impresionados. Un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió enseñándoles la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esa oración incluye varios elementos importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como Padre. En segundo lugar, honrar su nombre, alabar su nombre. En tercer lugar, buscar su voluntad, hacer su voluntad. Cuarto lugar, pedir por nuestras necesidades diarias. Quinto, pedir perdón. Sexto, perdonar a otros. Séptimo, pedir protección contra el mal. Y finalmente, dar gloria a Dios. Esa es una oración modelo. Jesús mostró que la oración no necesitas palabras complicadas. Dios no busca discursos elegantes. Busca corazones sinceros que se abran a Él. Bueno, en la cuarta parte de este estudio veremos que parte de la oración consiste en alabar, confesar, pedir y agradecer. Bueno, muchas veces nuestras oraciones son apenas una lista de pedidos. Pero la Biblia muestra que la oración es mucho más que solo pedir. La oración incluye 4 elementos importantes. Alabanza, quiere decir reconocer quién es Dios.
alabarlo por su amor, por su poder, por su fidelidad. En segundo lugar, confesar. Confesar que cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a confesar, nos hace recordar lo que hemos hecho de malo y confesamos a Dios nuestros pecados. Cuando confesamos, no debemos decir, Señor, perdóname mis pecados. Explica a Dios qué pecados. No porque Él ignore, Él sabe todo, pero porque explicar a Él te hace a ti tener más conciencia de cómo has ofendido el corazón de Dios. En tercer lugar, en la oración deben haber pedidos. Claro que sí. Dios nos invita a presentar nuestras necesidades. Entonces habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Nada es demasiado pequeño para Él. Y aquí te cuento la historia que siempre cuento cuando yo era, o mis hijos eran pequeños. Había uno que no le gustaba verdura para nada. Cuando veía verdura en la mesa ya se ponía mal porque sabía que ese almuerzo no iba a ser bueno para él. Entonces un día la esposa sirvió ensaladas y yo le dije al hijo menorcito, cuando lo vi desanimado, haz la oración. Pero yo siempre les enseñé a mis hijos que hay que orar con el corazón abierto. ¿Y sabes lo que él dijo? Señor, estoy triste, porque hoy solo hay planta para comer. Todos se rieron, pero él estaba siendo sincero. Señor, estoy triste, solo hay planta para comer. A veces nosotros oramos y le decimos a Dios lo que creemos que le va a gustar escuchar a Él. Pero Él conoce todo. Entonces, si estás triste, dile que estás triste. Si estás aburrido, dile que estás aburrido. Y si en tu opinión Dios ha hecho algo que no te ha agradado, díselo. Estás herido, resentido, díselo. Abre tu corazón a Dios. Y finalmente, la otra característica de la oración es la gratitud. Y querido, a veces olvidamos agradecer, pero cada día recibimos innumerables bendiciones. Un pastor preguntó una vez a un grupo de niños, ¿cuántos de ustedes dicen gracias cuando alguien les da alguna cosa? Todos levantaron la mano. Después el pastor preguntó, ¿y cuántos le dicen gracias a Dios todos los días? Ahí solo unos pocos levantaron la mano. Bueno, querido, la gratitud abre nuestro corazón a la presencia de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de por qué orar si Dios lo sabe todo. Seguramente alguna vez te has preguntado si Dios conoce tus necesidades, ¿por qué tienes que orar? La respuesta es simple pero profunda. La oración no es para que le informes a Dios alguna cosa que Él no sabe, sino para transformar tu corazón. Como dice la sierva de Dios, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nuestra autosuficiencia y abrimos nuestra vida a la dirección divina. La oración nos cambia y nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que oraban. Daniel oraba 3 veces al día, Elías oraba en medio de la crisis, Ana oró durante muchos años, Jesús oraba constantemente y todos ellos experimentaron en común la presencia de Dios en sus vidas. La oración no es solo una práctica religiosa, es una relación viva con el Dios del universo. Tal vez hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tal vez tu vida de oración se ha debilitado hace mucho tiempo. Tal vez las ocupaciones de la vida han llenado tu agenda y la oración ha quedado en segundo lugar. Pero la buena noticia es que siempre puedes comenzar de nuevo. Dios te sigue esperando. Él quiere escuchar tu voz. Hoy puedes tomar la decisión sencilla pero poderosa, volver a hablar con Dios cada día. Porque cuando un cristiano ora, su fe se fortalece, su corazón se transforma y el poder de Dios comienza a obrar en su vida.
Y todo empieza con una simple conversación con Dios. Tú nunca estás solo, querido. Puedes no ver a Jesús con tus ojos físicos, pero Él está a tu lado. Él nunca te abandona. A no ser cuando tú voluntariamente te diriges a lugares a donde por su santidad Dios no puede estar. Pero Dios te ama. Nunca te has ido a un lugar tan lejano de donde no puedas regresar. Nunca has caído tan bajo de donde no puedas salir. Cree en el amor de Dios, confía en el amor de Dios. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos en esta ocasión para estudiar la lección número 6 para el 9 de mayo del año 2026. El título es Guerreros de Oración. Sabes, un pastor contó una vez la historia de un matrimonio que parecía muy feliz. Vivían juntos desde hace años, compartían la misma casa, dormían en la misma habitación, pero un día la esposa dijo algo que reveló el problema real de aquel matrimonio. Ella dijo, hace mucho tiempo que vivimos juntos, pero hace bastante tiempo que dejamos de hablar. O sea, la relación se había enfriado porque el diálogo había desaparecido. Bueno, querido, algo parecido puede ocurrir en nuestra relación con Dios. Puedes estar yendo a la iglesia toda semana, puedes estar leyendo la Biblia, puedes inclusive llamarte cristiano, pero si dejas de hablar con Dios, tu relación con Él comienza a debilitarse. Por eso la oración es esencial. La oración no es solo un ritual religioso, es una conversación viva con Dios, es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Hoy veremos 5 lecciones que nos enseñan a algunos personajes bíblicos sobre cómo convertirnos en reales guerreros de oración. El primer subtítulo habla de Daniel, la fidelidad en la oración. Sabes, Daniel fue uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia. Era un hombre sabio, era respetado por los reyes, tenía gran influencia en el gobierno. Pero el secreto de su vida no estaba en su inteligencia, en sus dones, en sus talentos, estaba en su vida de oración. Por eso cuando el rey ordenó matar a todos los sabios de Babilonia, Daniel no entró en pánico. Simplemente fue a conversar con Dios, como siempre lo hacía. Y cuando Dios respondió su oración, revelándole el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel hizo algo muy importante. En primer lugar, agradeció inmediatamente a Dios. Daniel sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Cuando Dios responde nuestras oraciones, debemos darle gloria, debemos agradecerle. Pero el momento más impresionante en la vida de Daniel ocurre en el capítulo 6 de su libro, cuando se decretó una ley que prohibía orar. Daniel continuó haciendo lo mismo que siempre hacía. Abrió su ventana y oró 3 veces por día mirando a Jerusalén. No cambió su rutina, no escondió su fe, no se avergonzó del hecho de que era un hombre de oración. Daniel entendía que la oración no es un recurso de emergencia. La oración es un estilo de vida. Es por eso que alguien dijo, muchas personas usan la oración como un extintor de incendios cuando Dios quiere que sea el aire que respiramos. Oh querido, cada respiración de Daniel era una oración. Ahora viene una pregunta. Si Daniel oraba 3 veces al día, ¿cómo es que cada respiración de Daniel era una oración? ¿Significaba eso que Daniel solo respiraba 3 veces al día? No, claro que no. Aquí es necesario saber que existen 2 tipos de oración. Primero, la oración formal, la oración establecida, no formal de formalidad, sino de establecida.
Esa oración que tú haces cuando te arrodillas, cuando conversas con Dios, en la mañana, a mediodía, en la noche, antes de dormir, bueno, oración establecida. Pero esa no es la única manera de orar. Existe la oración informal, o sea, tú puedes continuar con tus actividades a lo largo del día, pero conversando con Dios, teniendo en mente que Dios está a tu lado, manejando tu carro, hablando con Dios, comiendo, hablando con Dios, trabajando, cuando te preguntas cómo hago esto, consulta con Dios. Haz en tu mente, haz un hecho real. Imagina Dios a tu lado. Esa es la oración informal. Es por eso que yo muchas veces digo, tenemos que orar 24 horas por día. El otro día, mi nieta, cuando era pequeñita, tenía 10 años, me hizo una pregunta. Pero, abuelito, ¿y si voy a orar 24 horas por día, a qué hora voy a estudiar, a qué hora voy a dormir? Porque ella no entendía que podemos estudiar, podemos ir a la cama, podemos lavarnos los dientes, podemos bañarnos conversando con Dios. Esa es la oración informal. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. El subtítulo es La postura en la oración. Sabes, querido, la Biblia muestra que las personas oraban de muchas maneras. Algunas personas oraban de pie, otras oraban sentadas, postradas de rodillas. No existe una única postura obligatoria. Claro que arrodillarse expresa algo importante, expresa humildad. Cuando te arrodillas, estás diciendo con tu cuerpo algo que tu corazón debe reconocer. Dios es soberano. ¿Sabes? Un misionero contó que en cierta ocasión visitó una iglesia en África. Los creyentes caminaban kilómetros para reunirse y cuando comenzaba el momento de oración, toda la iglesia se arrodillaba sobre el suelo. Era de tierra, a veces piedra. El misionero dijo que comprendió algo profundo viendo aquella escena. La oración no depende del lugar, depende del corazón. ¿Sabes? Podemos hablar con Dios caminando. Esta es la oración informal. Podemos conversar con Él trabajando o conduciendo el vehículo. Pero siempre debemos recordar que estamos hablando con el Rey del universo. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Enoc, caminar con Dios. Oh, mi amigo querido, la Biblia dice algo extraordinario sobre Enoc. Dice, caminó Enoc con Dios. No dice que caminó con Dios un día. Dice que caminó con Dios, simplemente caminó con Dios, o sea, todos los días de su vida, 300 años. Enoc vivía en un mundo corrupto y violento, pero su secreto era su comunión constante con Dios. Él trabajaba, enseñaba, ayudaba a los otros, pero hablaba con Dios mientras realizaba las actividades de su vida diaria. Mira, te voy a contar una historia que mi madre me contó un día respecto de Enoc. No sé de dónde sacó mi madre la historia, pero ella contaba lo siguiente. Enoc y Dios eran amigos, dormían juntos. En la noche antes de dormir conversaban. Ahí, cuando Dios veía, ya Enoc estaba durmiendo. A la mañana siguiente, mi madre decía, Enoc era dormilón. Y Dios con el codo lo despertaba. Enoc, ya mire, el sol salió, hay que salir. Y ellos se bañaban juntos, ellos tomaban el desayuno juntos y salían a caminar juntos. Y caminaban. Se dedicaban a las actividades varias durante el día. En la tarde Enoc le decía, Señor, ya es hora, hay que volver, ya es tarde. Y volvían y nuevamente cenaban juntos, dormían juntos. A la mañana siguiente la misma rutina, todos los días la misma cosa. Un día despertaron, fueron al campo, caminaron, anduvieron. Y de repente Enoc le dijo, Señor, mire, ya el sol se está ocultando, ya nos hemos alejado demasiado de mi casa, vamos. Y Dios le dijo, pero Enoc, esta vez hemos caminado tanto
que mi casa está más cerca que tu casa. ¿Qué te parece si hoy vamos a mi casa? Y entonces Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Oh querido, esa relación entre Dios y Enoc transformó el carácter de Enoc. La Biblia dice que el rostro de Enoc reflejaba la gloria de Dios. Imagina pasar mucho tiempo con una persona. Claro que con el tiempo comienzas a adoptar algunas de las expresiones de la persona con quien caminas, sus gestos, incluso su manera de pensar. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Él, más comienzas a reflejar su carácter. La oración no solo cambia las circunstancias, la oración cambia a la persona que ora. Ahora veamos la cuarta parte de este estudio. El subtítulo es Moisés, el líder que hablaba con Dios. Sabes, Moisés es uno de los personajes bíblicos que más dialogó con Dios. La Biblia describe conversaciones directas entre Moisés y Dios. El secreto del liderazgo de Moisés no era su talento, era su relación constante con Dios. Cada vez que surgía un problema, por ejemplo, Moisés hacía algo simple, sencillo, hablaba con Dios. Cuando el pueblo tenía hambre, ¿qué hacía Moisés? Clamaba a Dios. Un día el pueblo estaba queriendo agredir a Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Porque allá éramos esclavos, pero teníamos comida. Aquí tenemos libertad, pero estamos muriendo de hambre. ¿Y qué hizo el líder? Moisés fue a Dios. Le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dijo, manda al pueblo a dormir con hambre, pero mañana prepárense porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo esa noche durmió con hambre, pero a la mañana siguiente, cuando despertaron, el desierto estaba blanco porque durante la noche había caído el maná del cielo. Ellos vieron la gloria de Dios. Quiere decir, Moisés oraba y Dios hacía caer el pan del cielo. Cuando el pueblo tenía sed, Dios hacía brotar agua en la roca. Moisés oraba y pues el pueblo podía tomar el agua. Cuando el pueblo pecaba, Moisés oraba y Dios otorgaba su perdón. Incluso cuando su propia hermana lo criticó, Moisés hizo algo extraordinario. Intercedió por ella. Una persona dijo una vez, cuando alguien te hiere, tienes dos opciones. Hablar mal de esa persona o entonces hablar con Dios acerca de esa persona. Pues Moisés escogió la segunda opción. Y esa es una de las formas más poderosas de oración, la intercesión. Orar por otra persona le hace bien a la otra persona y te hace mucho bien a ti mismo. Bueno, querido, vamos a la quinta parte de esta lección bajo el subtítulo de Moisés intercede por la nación. ¿Sabes? Uno de los momentos más impresionantes ocurre cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro. Dios anunció que destruiría al pueblo. Entonces Moisés hizo una oración increíble que está registrada en Éxodo capítulo 32. Voy a leer el texto. Mira lo que dice Éxodo 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oh querido, Moisés estaba dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Eso revela algo profundo sobre la verdadera oración. La oración no es solo para pedir bendiciones egoístas, dame. La oración es amar a otros delante de Dios. Jesús enseñó lo mismo cuando dijo, orad por los que os persiguen. De este modo, la oración intercesora refleja el corazón de Cristo. Cuando observamos estas historias, como la de Moisés, de Enoc, la de Daniel, descubrimos algo claro. Los grandes hombres de Dios tenían algo en común. ¿Qué hacían? Oraban. Daniel oraba constantemente. Enoc caminaba con Dios en espíritu de oración. Moisés hablaba con Dios como con un amigo. La oración era el centro de la experiencia, de la vida de estas personas.
Todas estas personas hablaban con Dios porque sabían que sin Dios no podían vivir. Hoy, mi amado, Dios sigue buscando personas que se conviertan en guerreros de oración. No personas perfectas ni extraordinarias, simplemente personas que estén dispuestas a hablar con Dios. Tal vez tu vida está llena de preocupaciones. Tal vez enfrentas tantos problemas que no sabes cómo resolver. La buena noticia es que Dios sigue escuchando a sus hijos. La oración sigue abriendo puertas y la relación con Dios comienza con algo simple. Habla con Él hoy. Hoy puedes tomar una decisión, convertir la oración en parte esencial de tu experiencia cristiana. Porque cuando un cristiano ora, el Señor escucha, la fe crece y el poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida. No te desanimes, querido. A veces cuando la tristeza viene, cuando las dificultades llegan, nosotros dejamos de orar porque nos concentramos en nuestros problemas. Yo no niego el hecho de que vivimos en un mundo de problemas, pero es cuando el problema llega cuando más debemos clamar a Dios. Aunque nos parezca que Él no nos oye, sigue clamando a Dios. Porque la oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. De repente, en medio de la tristeza, te comienzas a despertar y te das cuenta que te estás ahogando en un vaso de agua. Dios te ama, Dios te protege, Dios te cuida. Y que esta semana sea una semana de muchas, muchas bendiciones para ti.